Agradecemos que podemos estar compartiendo este mensaje, compartiendo tu palabra con aquellos que tienen hambre, que tienen ganas de oírte, de conocerte, de experimentar tu bondad, tu gracia, tu amor y todo lo que has entregado. Hay que mandarle link a Lolis, ¿te acuerdas? Qué rico está esto. Muy bien, pues hemos estado hablando de el tema sumamente importante porque es prosperidad. Y a veces pensamos que la prosperidad la tomamos como algo muy turbio, muy extraño, porque pensamos que la prosperidad no es para estos tiempos, o no es para nosotros, o no es para los creyentes, no es para los aleluyas. Y por otro lado pensamos que los que no son prósperos son impíos, paganos. Entonces es un descontraste extraño, pero hemos estado cubriendo en estas últimas 3-4 semanas acerca de la prosperidad que Dios espera, que Dios quiere, que Dios quiere manifestar a nosotros. Y vimos que Él nos pide que haremos la tierra dura de nuestro corazón. En Oseas capítulo 10, y esto nos lleva a entender que Dios es más grande de lo que podamos nosotros entender. Y con eso en mente, entonces entendemos Oseas capítulo 10, Oseas, si son especiales así, dice en el verso 12, Oseas 10:12, planten las buenas semillas de justicia, entonces segarán una cosecha de mi amor, aren el suelo duro de sus corazones para que estén listos para recibir la instrucción de Dios, porque ahora es tiempo de buscar del Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Otra vez, verso 12. Lo último que nos dice en el verso 12, para que tengamos una vida próspera y tranquila. Hemos estado cubriendo la importancia de entender los tiempos en el proceso de tu vida, los tiempos que estamos viviendo en los acontecimientos nacionales y mundiales, los tiempos del proceso de Dios para ti. Es fácil ver el proceso de Dios para otros. Yo puedo decir, lo que Dios está haciendo en él, claro, pues es un rebelde, es una persona contumaz, es duro de servir, pues por eso le llueve como le llueve. El proceso allá lo puedo ver. Y prospera y digo, mira nomás, pues sí, prospera, pues es bien tranza, es bien esto. Luego, rápido. Pero el proceso en tu vida, como que es más fácil emitir un juicio contra otro y recibir misericordia para mí. Yo lo hice, pues me equivoqué, Dios sabe que mi corazón era recto, pero aquel hace lo mismo que yo hice, y entonces sí lo juzgo severamente y digo, ¿cómo es posible? Pues ya debiera saber, es más maduro, tiene más tiempo. Como que es algo en la mente que tengo la tendencia
a emitir un juicio duro contra aquellos, pero un juicio de misericordia contra San Jorge bendito. Ahora, el asunto aquí es, la prosperidad y la tranquilidad están acondicionadas de acuerdo a este versículo, y como hemos visto, que implica obediencia. Otra vez, la prosperidad y la tranquilidad que nos está hablando Oseas implica obediencia. ¿Obediencia qué es? Es obediente. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, el mundo que sabe que el que es obediente estará tranquilo y próspero, entonces, obediente. Muy bien, buenos estudiantes. Ahora, si no eres obediente, pues te va a ir mal. Y a veces pensamos que cómo es posible que me vaya mal si estoy en Dios. Precisamente por eso, porque hay una condición, la obediencia. ¿Cómo se adquiere obediencia? También vimos, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, que la obediencia se aprende. No me gusta eso. ¿Cómo que se aprende? La obediencia se aprende. Hebreos capítulo 5, desde el verso 7, encontramos que ser obediente no lo hace cualquier Vicente. Tiene que ser el Chente. No. Obediente, tienes que aprender la obediencia, tienes que aprender a obedecer a Dios. Ahora, si no lo haces, si no lo llevas a cabo, entonces te das cuenta que la obediencia trae resultados. O sea, la tranquilidad y la prosperidad es producto de, no llega solo, es producto de. Ahora, aquellos que están conectados, aquellos que están oyéndonos, aquellos que recibieron el link y no saben qué hacer con eso, píquele por ahí y va a entrar donde estamos platicando. Y dice, ay, con razón, no oía nada, pues decían que aquí estamos, ahora sí ya se conectó. Muy bien, ahora, si ya te conectaste, si estás viendo esto, entonces, obediente no es un producto automático, se aprende. Tienes que intencionalmente hacer algo. Se aprende a ser obediente siguiendo el consejo sabio y la instrucción de Dios. Pero habrá algo dentro de nosotros que se opone a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu contra la carne es una oposición continua. Ahora, el enemigo te va a bombardear con dardos de fuego del maligno en tu mente. Y yo tengo que aprender, que también lo vimos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Todo pensamiento a la obediencia de Dios. Hebreos 5:7 entonces nos lleva a pensar un poquito acerca de que si la obediencia se aprende, ¿cómo se aprende? Otra vez, aprendes escuchando y obedeciendo, siguiendo las instrucciones que Dios te da, o la oposición se vence peleándole. Cuando la carne es fuerte o la carne no quiere someterse, encontramos en Hebreos capítulo 5, verso 7, Jesús, mientras estuvo aquí en forma humana, oró y clamó a Dios con grandes gemidos y lágrimas al único que tenía poder para salvarlo de la muerte. Y Jesús fue escuchado por su respeto y obediencia a través del sufrimiento. Un momento. Aprendió obediencia a través de lo que padeció. O sea, el padecimiento causa algo. Como que el padecer nos lleva al punto donde nosotros queremos hacer las cosas bien. Ahora sí, Señor, me sacas de esta y voy a ser el más fiel, voy a ser el más obediente, y te saca de esa. Pero llega el punto donde tú ya sabes que esta es tu oportunidad, que puede ser la última. Y la mayoría de nosotros jugamos ese juego extraño que esperamos hasta la última o penúltima oportunidad para ser rescatados. Pero mientras tanto le damos vuelo a la hilacha. ¿Qué quiere decir eso? Que seguimos haciendo aquellas cosas que no son buenas. Los dardos de fuego del maligno llegan a mi mente, me atormentan, me traen por todos lados, llega.
y digo, es que soy así de malo. Te están aventando dardos de fuego. Si no alcanzas a distinguirlos, pide ayuda. Pero aquí encontramos que hay áreas en nuestra vida que se vencen de esta manera. Dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y en el verso 8, que a veces me gustaría quitarlo de Hebreos 5, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y Reina Valera dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Fíjense bien, no puede ser. O sea, nos está diciendo que si tú eres una persona sabia, que si eres una persona cuerda, que está poniendo a Dios en primer lugar, la obediencia la vas a entender aún en el tiempo más difícil, la prueba más difícil, la dificultad más difícil, vas a aprender que obedecer a Dios te conviene mucho mejor. Y vas a aprender que hacer las cosas bien no siempre es lo que más quiero hacer. Es lo que tengo que hacer porque es lo que conviene. Hay comidas que no nos gustan. Hay inyecciones que nos dan que no queremos. Pero la necesitas. Llega uno con el doctor, le dice, doctor, ¿tiene algún medicamento? Dice, sí, cómo no. Estas pastillas en 2 días le empieza a hacer efecto. O estas inyecciones que en una media hora le empieza a hacer efecto. Y dice uno, pues no me gustan las inyecciones, pero quiero el efecto rápido. Pues inyecciones. O se espera unos 2 días y ay, toda la noche no duerme, la siguiente noche no duerme. Y dice uno, ay, mejor hubiera agarrado las inyecciones. ¿Por qué? Porque quiero el alivio, pero no quiero pasar el proceso. Quiero la prosperidad y la tranquilidad, pero no quiero aprender a obedecer. Entonces no funciona. Espérate. Ahora, ¿cómo entender que mi proceso es único, es especial, es para ti? Yo no entiendo, aquellos que conocen un poquito de Biblia, no entiendo por qué David pasó tremendo proceso. Y cuando estudiamos la vida de David, encontramos que andaba huyendo, andaba solo, andaba en cuevas, andaba en lugares extraños, jugándole a loco, dejándose la barba y que la baba le escurriera, la saliva. Es que le dijeron que sí lavaba y dijo, sí, cómo no, y planchaba, pero... Y la tuvo que jugar de loco y lo llevan ante el rey de aquel tiempo y dice el rey, no tengo aquí suficientes locos para que me traigan otro. Lo llevaron al rey de Sanagus, imagínense cuánto loco. Pero entendimos el punto principal aquí, sobrevivir. Y David llevó una vida, un proceso tan extraño, tan difícil. Un proceso bastante áspero, que la mayoría no quisiéramos pasar. Pero pasó ese proceso y encontramos que su reinado fue impresionante, fue precioso, fue tremendo. Él usó misericordia, él gobernó, su imperio se expandió tremendamente. Pero ¿qué lo llevó a que llegara al trono y pudiera gobernar de esa manera? La preparación y su proceso. Ese no fue el proceso de Saúl. El proceso de Saúl fue diferente, pero vemos que su trono, su reinado, también fue diferente. Si nos dijeran que tu forma de caminar en la vida cristiana va a ir de acuerdo a tu proceso, quizás entenderíamos por qué a veces pasamos por situaciones tan adversas y tan difíciles. Y entenderíamos y aceptaríamos que los momentos difíciles solo son para crecer y madurar. Que no van a ser para derrotarnos. Si estás en Dios, fíjense bien, si estás en Dios y de veras estás eliminando y matando lo carnal en tu vida, si estás en Dios, si estás de veras intencionalmente deteniendo lo carnal en tu vida, y eliminas lo carnal en tu vida, te vas a dar cuenta que tu proceso va a ir avanzando a cumplir el propósito de Dios. Por otro lado, si eres como la mayoría que gritaba crucifíquenlo o que no quiere cambiar, estaremos en ese grupo que seguirá peleando, tratando
de existir, tratando de avanzar, tratando de cumplir, pero sin avanzar realmente a crecer y madurar y forjar carácter de Dios en tu vida. Y vas a ser un individuo que cayendo y levantando es su vida, pero no cumple el propósito de Dios. Que hoy estás hasta el cielo y mañana estás casi al infierno. Y que eres tan carnal y terrenal un momento y después tan celestial y tan divino en otro momento. Y cuesta trabajo con estas personas porque no sabe uno cuándo van a estar. Ahora, imaginémonos que esos individuos son pastores y se llaman Jorge y viven en San Agus, santo Señor. Qué difícil sería eso. Pero la obediencia se aprende. ¿Cómo se aprende? Obedeciendo las instrucciones de Dios y siguiendo la instrucción de Dios, empiezas a aprender que la constancia en obedecer los mandatos del Señor te lleva a ser obediente. Y forma un hábito en tu corazón que vas a aprender a sujetar todo lo que sea dentro de ti para cumplir el propósito de Dios. Pero por el otro punto, si no aprendes así, entonces hay otro camino. Sujeta todo. Y aunque sufras, sujétalo a la obediencia de Dios. Y si lo sujetas a la obediencia de Dios, cumples el propósito de Dios, cumples el plan de Dios, cumples lo que Dios estableció. Y al momento que cumplimos lo que Dios estableció, empezamos a entrar en lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo entender esto? Quizás de una manera muy sencilla sería entender que el verso 8, por ejemplo, en la Biblia libre, dice, aunque era hijo de Dios, aprendió de manera práctica el significado de la obediencia a través del sufrimiento. ¿Qué es obedecer? Prácticamente, o lo voy a poner como lo entiendo, practicando aquello que Dios te dice. Si no practicas lo que Dios te dice, no vas a aprender obediencia a Dios. En tu trabajo te requiere obediencia, te requiere sujeción a lo que te están hablando. Y cuando uno entiende que cada empresa, cada institución tiene reglas y hay que seguir las reglas, hay que establecer esos principios en la empresa para seguirlos. Y al momento que lo hacemos, entonces encajamos en la empresa y somos productivos. En el reino de Dios también hay reglas. Y esas reglas son que debemos aprender a obedecer lo que Dios dice. Si no quiero, no quiero, no importa. La obediencia implica estar dispuesto a hacer lo que se requiere aunque no lo quiera. De hecho, obediencia implica que es hacer algo que no quiero hacer. Por eso es obediencia. Me va a obligar, me va a empujar a hacer algo que no quiero hacer, pero es lo que conviene. Si es mujer y tiene la oportunidad de ser infiel y usted dice, espérame, está guapo, está muy atractivo este hombre, pero no me conviene. Prefiero mi chimuelito. No voy a dejarlo, no voy a ofender porque ofendo a Dios, no lo voy a hacer. Entonces se da uno cuenta que aquellas personas están sujetando su carne para obedecer a Dios. Ahora, común, no es común. Porque la mayoría caeríamos en las redes de ese ser, de esa infidelidad. Pero nos lleva, en el verso 10, vea conmigo, Hebreos 5:10. Dice, habiendo sido designado por Dios como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Dice, hay mucho que decir acerca de Jesús. Y no es fácil explicarlo porque ustedes parecen no entender. Quiero que vea conmigo, la obediencia amplía tu entendimiento. La obediencia te lleva a crecer, a expanderte en el reino de Dios para que puedas percibir, recibir lo que Dios quiere que tú pases en tu proceso. Tu proceso es único. Nadie pasa ese proceso como tú. Y nadie lo debe pasar. Porque es único, es para ti. A veces uno piensa que los demás van prosperando, van avanzando y el único que está pasando sufrimiento es uno. El único que está pasando dolor es uno. No hay más. Hay gente que está pasando lo mismo que tú. Pero aprendieron a tragarse aquello y avanzar a cumplir el propósito de Dios. La obediencia entonces implica hacer algo que no quiero, pero es lo que conviene hacer.
el verso que sigue, estamos en Hebreos 5, y nos dice que no podemos entender, y nos dice por qué, verso 12, perdón. Para esta hora ustedes ya han tenido suficiente tiempo para ser maestros, pero todavía necesitan de alguien que les enseñe los fundamentos, los principios de la palabra de Dios. Esto es como si necesitaran volver a beber leche en lugar de comida sólida. Los que beben leche no tienen la experiencia para vivir de una manera correcta, pues apenas son bebés. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se lleva a cabo el plan que Dios tiene? ¿Cómo entender que el alimento sólido es por los que han alcanzado madurez a través de la práctica, a través del practicar? Verso 14 dice, la comida sólida es para los adultos, para los que han aprendido siempre a usar su cerebro para poder decir la diferencia entre el bien y el mal. Los que han alcanzado el discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo se alcanza el discernimiento entre lo bueno y lo malo? Nos está dando aquí la clave, amados hermanos. Y si la dureza del corazón se puede arar, o se puede trabajar, o se puede disquear, o se puede ablandar esa dureza del corazón, aprendiendo obediencia, yo quiero hacerlo. Aprender la obediencia, arando la dureza de mi corazón, aprendiendo a orar y obedecer y a declarar lo que dice la palabra del Señor, orando y leyendo la Biblia para que esto cambie. Entonces yo quiero hacerlo, pero encontramos que es difícil. Encontramos que cuesta mucho trabajo, porque arar la dureza de mi propio corazón es no ver lo que hace mi hermano, mi vecino, mi compañero, es solo analizar lo que estamos haciendo individualmente. Y esto es mirarnos en el espejo de la palabra del Señor y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo que no está ayudando, que no está favoreciendo el reino de Dios? Porque finalmente fuimos llamados a ser hacedores de la palabra del Señor en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo hacerle? Bueno, en el Evangelio de San Juan encontramos que Jesús dijo el hacer algo. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Entendemos el principio, entendemos el fundamento principal de la palabra del Señor en San Juan capítulo 13, verso 14. Dice Jesús, fíjense bien, este es Jesús, el Maestro. Dado que yo, su Maestro y su Señor, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di ejemplo para que lo sigan. Les di ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué hizo Jesús? En Hebreos 5, ¿qué hizo Jesús? Pasó por el dolor del sufrimiento. Y aquí nos está diciendo, esto que estoy haciendo es para que ustedes también lo hagan. Lavamiento de pies, sufrimiento. ¿Por qué estás pasando por sufrimiento, Jesús? Esto lo estoy haciendo para que ustedes no pasen. Eso quisiéramos que dijera, ¿verdad? Pero si la obediencia es, sigue las instrucciones para que no pases este padecimiento, o si esta carne o lo que sea en tu mente te está desviando del concepto y principio de Dios, sujétala y pasa el dolor del sufrimiento. Job, su esposa, ¿quería caminar con él?
sus amables palabras de Jovita fueron: maldice a tu Dios. Qué bendición, ¿verdad? No quiero estar contigo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te protegió? ¿Por qué no te cuidó? Total, que terrible. Pero Job aguantó y dijo: ¿sabes qué? Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Miramos un Pablo pasando por situaciones tan difíciles. Persiguió a la iglesia, mató a muchos aleluyas, dice que quemó casas con gente. Algunas traducciones lo pone que quemó a gente, personas. Terrible. Y luego llega Pablo, se entrega al Señor. Y su encuentro es: ¿por qué me persigues? Queda ciego. Y Dios tuvo tanta misericordia de este hombre, pero sufrió persecución. Persiguió a la iglesia, sufrió persecución. Y mi pregunta sería: ¿todo le fue bien a Pablo? Y la respuesta debe ser que no. Porque no solo los judíos no lo querían, tampoco los gentiles. Era un individuo despreciado, con mucha razón. Y por muchas razones, pero era despreciado. Pedro, un individuo que una de las partes de su vida, Jesús lo llama a él y Juan se le pega. Y Pedro, como cualquier mexicano, le dice: oye, Señor, ¿y este qué? ¿Qué? Pues viene siguiéndonos. ¿Y qué? Y Jesús le dice: si yo quiero que este quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? O sea, ¿qué te importa, Pedro, lo que haga con nosotros? Y así como que a veces nos cuesta trabajo, porque yo quiero ver el proceso de otros. Si me vas a hablar a mí, Señor, a mí úngeme, prospérame, dame tranquilidad. Y los demás, pues bueno, que Dios les ayude. Pero Dios te está ayudando a ti. Dios te está llevando a cumplir el propósito de Dios. Y quiero quizás pensar un poco en esto, porque si el sufrimiento se aprende, el lavamiento de pies lo hizo, por ejemplo, para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Yo quiero que vea conmigo: si vamos a ser gente que sigue el ejemplo de Jesús, debemos entender que la obediencia se aprende. Se aprende, ¿cómo? Si eres una persona que ora y lee la Biblia y sigues las instrucciones que estás oyendo, vas a ser un individuo que es próspero y tranquilo en tu diario caminar. Pero si no eres así, si oras de vez en cuando, lees de vez en cuando, vas a pasar el mismo proceso de aprender la obediencia y vas a encontrar que hay partes de tu vida, aunque oras y lees, vas a encontrar partes de tu vida que también tienes que sujetarlas a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo le hizo Jesús? En Marcos capítulo 14, disculpen, Marcos. Ya vamos ahí. Marcos capítulo 14, verso 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, a ti todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesús vino y halló a sus discípulos intercediendo en ayuno y oración. Le dijo: Simón, que no pueden. Ella le dijo: oye, Pedro, Simón, que no pueden. ¿Duermes? Dijo: no, Señor, ronco despierto. ¿No pudiste velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Y da otra lección aquí: el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Otra lección: no solo el sufrimiento se aprende, en el sufrimiento se aprende, también en el tiempo cansado te das cuenta hasta dónde aguanta tu carne y hasta dónde domina tu espíritu. Pero también se aprende. Y luego entendemos que cuando hay que lavar los pies de otros, aprende, no se le lava a los que son buena onda, se le lava a todos, a los buena onda y a los mala onda.
por obediencia a Dios. Ejemplo les di para que lo hagan. Ahora, habrá personas que no son de mi mayor agrado, pero no tiene nada que ver. Esas personas también, Dios las acepta y yo tengo que aceptarlas. Dios las ama, yo tengo que amarlas. No si quiero amarla. Algunos somos difíciles de amar. Algunos, Dios mío, de veras que se necesita muchísima fe para amarnos. Y porque es así, cuesta trabajo que alguien nos acepte y nos ame así como somos, pero la persona se atreve a creer, se atreve a declararlo y empieza a vivir de esa forma. Y cuando entendemos esto, entonces David llega al trono con tanta compasión y misericordia por causa de la persecución de Saúl. Saúl fue el instrumento de preparación intensa en la vida de David. Saúl, instrumento precioso de Dios. Personas difíciles en tu vida son instrumentos preciosos de Dios para hacerte el mejor individuo posible. Saulo, un individuo que preparó a la iglesia y la hizo crecer y madurar de una forma impresionante. La persecución a la iglesia la llevó al punto donde fuera esparcida a llevar el evangelio. No podían quedarse y ya no. La pandemia nos está empujando a llevar el evangelio de una forma diferente. Y a más ciudades, a más hogares. Nos está no solo haciéndonos innovadores, haciendo personas que tienen que buscar formas para llevar el evangelio a las personas que lo necesitan, porque los días son malos, los días son cortos. Se está terminando el tiempo en esta vida y alguien tiene que decir que Jesús viene pronto. Alguien tiene que entrar a un hogar y decirle a esas personas que necesitan de Dios, que Dios puede entrar en su corazón, que puede perdonarles y que pueden tener una oportunidad en Dios. Y quizás estábamos tan dormidos que esta pandemia mate todo el cristianismo de entretenimiento que teníamos y mate todo aquello espectacular que ofrecíamos y nos lleve ahora al evangelio puro de la palabra del Señor y decir: Jesús te ama y te acepta así como estás, así como eres, pero te ama lo suficiente que no te dejará en la condición en que estás, te hará mejor. Te llevará a cumplir el propósito de Dios. Te llevará a que seas un hombre y una mujer de Dios que lo representen de veras en esta tierra, con poder, con autoridad, con dominio, y que puedan establecer el reino de Dios en esta tierra. Te ama y te acepta así como estás, pero te ama lo suficiente que jamás te dejará en la condición en que te encuentras. Serás una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor papá, una mejor mamá. Seguro que sí. Pero implicará, si alguno quiere, si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. También lo vimos. Otra vez, obediencia. Isaías capítulo 1 nos dice: obedece a Dios y vas a comer el bien de la tierra. Otra vez, obediente. ¿Quiénes son los que van a tener en este tiempo prosperidad y bienestar? Bueno, también vimos: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, santo Dios, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Obediencia, obediencia donde cuando tu espíritu se sujeta a la voluntad de Dios y tu mente se llena de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de conocimiento de Dios, todo cambia y entramos aprendiendo a obedecer a Dios. Y cuando entramos obedeciendo, porque estamos aprendiendo obediencia, y entramos obedeciendo porque estamos adiestrándonos y practicando lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón, entonces entendemos ese principio. Obediencia es lo que Dios quiere, no sacrificios. Y dice uno: ya estoy entendiendo. Realmente no tengo que ayunar tanto, pero tengo que aprender a obedecer. En lo profundo, en lo más íntimo, en lo secreto de tu vida,
La obediencia tiene que brillar. Hacer las cosas que convienen porque quiero agradar a Dios, no porque quiero agradar a los hombres. No portarme bien ante la gente, sino portarme bien ante Dios. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos, ahí va. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, puesto que el Mesías sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Wow. Aguanta, soporta. Esta es la palabra de Dios para todos. Esta actitud que tuvo él, eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Otra vez, si aguantas, si soportas, si estás dispuesto a enfrentar lo que tengas que enfrentar ahorita y no practicas aquello que es malo, que era parte de tu vida, si de veras sujetas lo que tengas que sujetar a la voluntad de Dios, si realmente lo haces, si con toda la actitud de tu corazón y con todas las fuerzas que tienes sujetas todo a Dios y lo llevas a la obediencia de la palabra del Señor, vas a entender que es importante, porque esto está marcando que decidiste dejar la vida pecaminosa y ahora vas a someter todo a Dios. Disculpen, otra vez. La obediencia entonces implica, aquí en 1 Pedro 4:2, que está dispuesto a vivir el resto de vida según la voluntad de Dios y no los deseos humanos. Ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas, adoraban ídolos abominables. O sea, ya lo hicieron, basta. Hoy en día nos está diciendo, es tiempo de obedecer. Ahora ya eres un creyente, ya naciste de nuevo, ya tienes a Dios en tu corazón, ya tienes la verdad de Dios en ti, entonces basta. Dejemos lo que es vergonzoso ante el reino de Dios y acerquémonos a Dios confiadamente y entremos a cumplir el propósito de Dios. Si Dios te está hablando, si Dios está diciéndote algo a ti en tu corazón y sabes que el plan de Dios debe cumplirse en tu vida, este es el momento de decirle sí, Señor. No es en otro momento, este es el momento. El mundo está pasando por una transición muy difícil, con acusaciones por todos lados, con dificultades por todos lados, con sufrimiento por todos lados, con escasez, muchas carencias, pero es un tiempo de Dios, es un tiempo en Dios, es un tiempo para brillar para Dios y cumplir el propósito de Dios. Si Dios te está hablando y es tiempo de obedecerle, levanta ahí tus manos, abre tu corazón y deja que Dios haga lo que quiere hacer y está haciendo hoy. No hay poder más grande que el poder de Dios. No hay mejor arma y más poderosa arma que Dios.
Papi precioso, hoy te damos gracias y entramos contigo a cumplir ese propósito, y aquellas personas que hoy abrieron su corazón y están esperando que tú ministres, que hables a ellos, papi, que pueda recibir su corazón esa dulce presencia que tienen hambre de ella, y que pueda transformar sus vidas y llevarlos a cumplir el propósito y el plan tuyo. En el nombre de Jesús, entremos a lo que Dios tiene y se cumple el plan y propósito de Dios. Gracias, Señor. Jesús.